Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. Hace mucho que no digo esto y hay muchos que me fueron escribiendo por Twitter, por Instagram y gente que conozco que seguía el podcast. ¿Cuándo vuelve PLF? Hoy volvió PLF después de un tiempo, el primero del 5786 y con un colega, con un amigo y con un maestro, el rabino David Arias. ¿Cómo estás, rabino Muy David? bien, Baruch Hashem, muy bien, muy contento, gracias por la invitación. Un honor abrir la temporada 5786 de PLF. Y me cuesta decirte el rabino David Arias porque yo te conozco No, como el chulo, chulo, seguro, como seguro. chulo. Y ahora vamos a dejar siempre acá en todos los episodios, eh, nos gusta saber de dónde viene la Torá de cada uno. Y Ok, sin duda para este episodio conocer un poco de la historia del rabino David Arias y qué es lo que estudió nos va a servir para entender el tópico que vamos a ver. Y simplemente lo pongo como título, los piutim, los poemas litúrgicos cantados en las sinagogas. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero por sobre todo, Rabino David Arias, contanos un poco de vos, de tu historia, de dónde venís, de dónde viene ese acento, dónde vivís, dónde te formaste. Contanos un poco de tu recorrido de Torá al no, reggae lejad sobre una pierna. muchas gracias, Rabino Uri, un placer estar acá. Un Gilui Naot, un disclaimer con Uri nos conocemos hace, no sé, casi 18 años deben ser. Un montón de tiempo, un montón de tiempo. ¿Cuándo pensamos que íbamos a poder decir nos conocemos hace 18 años? Claro, o sea, nos conocimos a los 18 años, hace 18 años. Ya fe. Tremendo. Eh, Nací en Chile, en la ciudad de Santiago. eh, Desde una edad muy chiquitita me gustó mucho la vida sinagogal. Siempre me sentí muy cercano a todo lo que tenía que ver con la tefilá, con la música de la tefilá, y esa fue quizás la primera incursión en en el mundo litúrgico. Tengo recuerdos de muy chiquititos de haber participado en la Keilah de la Bene Israel, la comunidad Yeke. Mis abuelos vinieron de Alemania, los años 30, toda esa tradición ashkenazí clásica de Lewandowski, que es un gran compositor judío. No Louis Lewandowski, el futbolista, sino el compositor. Eh, y digamos que a los 10 años más o menos, quizás un poco antes, siempre era muy asiduo, siempre nos gustaba ir mucho al Bet Knesset, a la sinagoga, los viernes, incluso también los sábados. Y a eso de los 9 o 10 años, estaba en la Tnuat Noar, en el movimiento juvenil, en Tikva, que era parte de Noam, etcétera. Me invitaron a cantar en un festival de las Tnuot. Chile tiene 5 o 6 Tnuot Noar, todos los años organizan un festival de música. Me invitaron a cantar y dije, oh, parece que se me da bien el tema musical. Al año siguiente eh, volví a participar y en eso me invitaron a cantar en el coro de Yamim Noraim. eh, Keilah Yekit, Ashkenazit, clásica como corresponde, que se respete a sí misma, tiene que tener un coro y un Hazán. En ese minuto el Hazán que trajeron era Andy Levy, Ujú. Hazán Andy Levy, que también chileno. eh, lo trajeron ese año, año 99. Me invitaron a cantar en el coro. Y ahí empecé a aprender todas las melodías de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Mucho de eso tiene que ver con los piutim. Eh, y como estaba justo cambiando la voz, era un poco complicado porque qué registro tiene, hay registro barítono, bajo, tenor, etcétera. Eh, y como estuve varios años cantando en el coro, logré aprenderme de cada una de las tefilot, de las melodías distintas, cada una de las voces, porque fui cambiando del bajo, del tenor, el famoso Matovu y la melodía de Yamim Noraim, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las logré aprender hasta que después hice mi bar mitzvah, para el que me preparé, obviamente, ya sabía gran parte del servicio. Después de estar cantando en Yamim Noraim, empecé a cantar en forma regular en el coro de los días viernes de Kabbalat Shabbat. eh, y 2 o 3 años después de mi bar mitzvah, me pidieron si podía ir a oficiar a una keilah en Temuco, en el sur de Chile, la primera sinagoga en Chile que se fundó, si no me equivoco, en el año 1906, todavía de inmigrantes de Salónica, etcétera. Y ahí empecé ya una carrera más de Hazanut o de Shlichut Zibur.
Y eso se fue perfeccionando con el tiempo. Después fui al SNAT, ¿no? Majole Madrigim en el 2007, donde también fue una apertura a un mundo de otras comunidades, otras melodías, otras cosas, ¿Dónde donde nos él, conocimos? donde nos conocimos, por supuesto, Ahí en es donde nos Jerusalén, conocimos, 2007 en Jerusalén. 2007. Eh, y fue una apertura de muchas cosas. El tiempo en Israel transcurre en forma distinta. Em, a la vuelta decidí anotarme en los estudios para estudiar música en la universidad y eso fue lo que estudié, esa es mi profesión. Y también En una Chile, profesión ¿no? En en Chile Chile. estudiaste. Estudié eso 5 o 6 años hasta que terminé los estudios de música y de ahí hice Aliyah. Estando en Israel, estuve 6 meses en un Merkaz Klita, en un centro de absorción, y después 6 meses en la Tzabá, en Tzal, como chofer de camiones. Eh, que en ese minuto fue algo, me dijeron algo como, "No, son 6 meses, lo mejor que te podemos dar, y en realidad te preparamos para Miluim, que igual cada vez se hace menos Miluim, en esa época esa era la tfisa, esa era la idea, y nunca pensé que después, efectivamente, después del 7 de octubre iba a estar incluso en Gaza. Me recibí de rabino del Schechter Institute, del Mahon Schechter en Jerusalén, donde también pude estudiar con Uri y con otros grandes colegas. Y estando en Schechter también se me abrió la puerta a todo lo que es el mundo de los piutim, la tradición musical sefaradí. La tradición musical sefaradí no es mikshahat, no es una sola pieza, sino que es un, un abanico de colores del mundo del norte de África, de los judíos de Halep, de Siria, del Yemen, de Irán, de Irak, etcétera. No es solamente la gente dice sefaradí y es como que no es, por supuesto, el mundo judío es muy variado. Y ahí pude estudiar, hice un curso, el primer egresado, un curso que se llama Ashira Teilot, un curso que hicieron para Shlihei Tzibur, dividido en tres ramas distintas. Lo habían dividido originalmente entre Ashkenazí, Sefaradí y Akshaví, actual. Por esas cosas terminé en el actual, que mezclaba un poco la, el repertorio israelí moderno, que es algo muy interesante que está pasando en Israel también. En los últimos años el cambio cultural en Israel ha traído de vuelta toda la música sefaradí, que durante los años 50 estuvo un poquito, durante las primeras décadas del Estado, estuvo un poquito reprimida porque sonaba a mundo árabe, todos los inmigrantes judíos que venían de los países árabes muchas veces reprimieron y ocultaron su identidad árabe judía. Y en los últimos años había un despertar tremendo y eso se puede ver en la música popular en Israel incluso, que habla de la conexión entre el mundo religioso y el mundo secular, o el mundo ortodoxo y el mundo secular, si se lo quiere así. Hanan Ben-Ari, Nathan Goshen y Shay Ribo, toda esta gente que en realidad son paitanim, son gente que canta poemas. Eh, Así como fui rabino en Haifa durante 5 años, en la primera comunidad conservadora que hubo en Israel. Eh, Tuve el zehut, el privilegio de poder ser rabino ahí durante 5 años, y hace ya 15 meses estamos aquí en Florida, en Fort Myers, no muy lejos del rabino Uri, por recomendación de Uri. Así que, Sher Koach. Ese es un poco al Ktsea Mazlek, al Rey Galahad en brevemente la historia musical, digamos, Y eso de Piutim. siempre no, me gustó a mí de forma particular y me parece importante en PLF para entender cada uno de nuestros invitados por qué nos va a hablar de ese tema, desde dónde viene, desde qué lugar. Y sin lugar a dudas, y lo digo, y no soy de decir muchas alabanzas cuando no las creo. Sin duda considero al rabino David Arias uno de los mejores rabinos, bien, muy bien preparado intelectualmente en hebreo, en las fuentes y también muy musicalmente. Tiene todo, ¿no? Es un eshkol, ¿no? Como decimos, ish shakol bo. Es alguien que lo tiene todo, así que tu comunidad en Fort Myers tiene el privilegio de tener un rabino como vos. Y cuando le propuse a mi amigo, no es para mí el rabino David Ares, para mí es Chulo, le dije, Chulo, Chulo. quiero invitarte a pie, le falemos de algo. Sabía que iba a estar conectado con la música, porque ese es su Torah. Vos a Chulo lo tenés y te va a dirigir una fila hermosa, con una voz hermosa y con su guitarra. Y también puede hacer en un fogón o en un tish o en una mesa de Shabbat. Hay algo que lo conecta en su Torah con la música. Y hoy él eligió hablarnos y aprender con todos un poco de los piutim. Como dijimos, poemas litúrgicos y paitanim, estos poetas litúrgicos. Y muchas veces
quiero hacer como una breve introducción, chulo, desde mi lugar, ¿no? Y pinchando un poco como me gusta pinchar. Por un lado, los piutim es la cosa más hermosa que tiene nuestro sidur en muchos lados. Y muchas veces incluso le damos más primacía a los piutim, a poemas litúrgicos medievales, que a el estándar obligado de la plegaria, ¿no? Vamos a decir un etane tokef. No puede existir para muchos un Rosh Hashanah Yom Kippur sin un etane tokef. O para muchos no puede existir un Shabbat sin lejadodí. Pero si vamos al Ikaradin, a la ley, vamos a decir, vamos a ponernos puntillosos en la ley, como algunos de nuestros profesores ahí en Schechter, van a decir, esto no es necesario. Y nos puede sacar del espíritu. Y esto es una adición medieval, o más tardía que medieval, renacentista. Esto no tiene que ver con Shabbat, tiene ideas místicas o ideas de una persecución como en el. Hay que volver al Rosh Hashanah, del juicio divino, Yom Kippur del perdón y Shabbat del descanso. Y dejemos estos poemas por un lado. Por un lado, y existen estas tensiones, ¿no? O un enamoramiento profuso a eso. O por el otro lado, es lo primero que sacamos en la liturgia, en algunas comunidades más liberales, donde ya el Sidur, que comenzó como algo más pequeño, ¿no? Siempre digo que el Sidur es como la cartera de la dama o la mochila del caballero. Al principio no es muy pesada y después Teshma y Amida. Empezamos cortito, rezo de 5 o 10 minutos al estilo musulmán. Y después vamos agregando brajot, bendiciones, después vamos agregando salmos, después vamos agregando poemas litúrgicos y terminan siendo libros de 500 páginas. Y no vemos la forma de terminar. Entonces, vamos salteando. Piutim, no, este no lo hacemos, este lo dejamos para el segundo día, para un día lo hacemos Shabbat, lo hacemos otro Shabbat, no lo hacemos. Además, entonces, los piutim tienen eso, ¿no? Entonces, me parece un tema maravilloso y sin duda la persona correcta para comentarnos un poco de la música y los judíos, el origen de los piutim. Así que esta fue mi introducción, ahora me callo y te escucho. Muchas gracias por los shvachim, por estas eh, buenas palabras. Em, me acordé, hay una historia, un chiste del Rebbe de Gur. La Hasidut Gur es una Hasidut muy estricta, muy dura, como muchas de las Hasiduyot. Y le preguntaron al Rebbe de Gur si no era posible imprimir un Mahzor, el libro de rezos de Rosh Hashanah Yom Kippur, con menos páginas, porque en realidad igual uno se saltea en todas las sinagogas del mundo, no importa si es reformista, conservadora, ortodoxa, non-denominational, cualquiera, hay cosas que uno siempre se saltea. Es parte del ritual. Y el Rebbe de Gur dice que los mira y le dice, se volvieron locos también, siguen. Se le van a quitar al Yehudí el placer de poder saltearse páginas el día de Rosh Hashanah Yom Kippur. Eh, y es parte de la experiencia espiritual agregar o saltearse tefilot. Eh, la, el, el- la, digamos, la extensión de una tefilá no declara no refleja su calidad, ni su cualidad, ni absolutamente nada. Los últimos 2 años tuvimos que agregar un montón de tefilot que no pensamos que íbamos a tener que agregar y la gente, muy por el contrario, no es que las quería quitar, quería agregar más, todavía quería sentirse. Porque en el aspecto de la tefilá, ¿no es cierto? Si nos remontamos al origen, Avodah Shebalev, ese servicio espiritual y ritual del corazón, es la tefilá, es el rezo. eh, y para los más puristas incluso es en realidad algo muy mínimo, algo que el Rambam dice incluso en el Jot Tefilá, al comienzo de sus leyes de plegaria, dice que en realidad, de acuerdo a la Torá, la tefilá no tiene una estructura determinada, no hay ningún texto fijo, sino que se fue desarrollando con el tiempo. Y esto es muy interesante porque hay eh, eduyot, hay testimonios, hay algunas indicaciones que en tiempos antiguos, cuando el Sheliach Tzibur, la persona que lideraba la tefilá, miraba al Kaal y dependiendo de lo que estaba pasando en el Kaal, iba agregando parte del texto a la tefilá, por ejemplo, a la Amidá, a la Shmona Esrei. Entonces había un hatán en las bendiciones intermedias de la tefilá, iba a decir, Atah honen la damdat, tú que has Le inspirado al das al hombre hombre la la inteligencia. inteligencia, etcétera, inspira a nuestro hatán para que tome buenas decisiones en su vida matrimonial, Baruch Atah honen adat. Y así sucesivamente. O sea, era algo que la tefilá era mucho más flexible de lo que es hoy.
por un montón de motivos, porque hoy en día lo tomamos no solamente algo como algo personal, sino que también como comunitario. La mayor parte de la gente que atiende a nuestras comunidades en realidad ve la tefila como algo colectivo. Rezar en la casa sería un raro en realidad para muchas personas, principalmente justamente porque se transformó en algo muy extenso. Y tiene que ser siempre un camino, hay que empezar de a poco, no sobreponerse, es como trotar una maratón, si uno lo hace de una sola vez, por supuesto va a terminar destrozado y no lo va a querer hacer nunca más. Y en eso los PIUTIM nos pueden ayudar. Eh, Cuando me preguntan, por ejemplo, Rabino, ¿cómo podemos hacer para renovar la tefila? Porque es muy aburrida, siempre lo mismo. ¿Por qué no traemos melodías nuevas? Y el uso de melodías nuevas o de textos nuevos, etcétera, para eso están los piutim. Los piutim son una rama de la liturgia judía que no necesariamente dice relación con el texto litúrgico de plegaria, de súplica, de pedir, sino que tiene que ver puede ser también con eso y también con esta plia, con esta sensación de, de, eh, de real sorpresa o admiración por la creación Como de Dios. diría Heschel, O, A-W-E, esa o, o. idea de maravilla frente a la creación. Absolutamente, absolutamente. Y los piutim en realidad son antiquísimos. Nosotros tenemos un Etane Tokef, por ejemplo, este piut que nosotros decimos en el Musaf de Rosh Hashanah, que pide eh, por la Teshuvah, la Tefilá, la Tzaká, etcétera, se lo atribuye a Rabbi Amnon de Magenza, pero en realidad sabemos que al parecer tiene orígenes anteriores todavía, de la época del Talmud. em, y así sucesivamente se fueron agregando diferentes piutim. Y todos conocemos piutim. Todos conocemos poemas. Lejadodí, quizás el más famoso. Excelente, escrito en una forma que facilita mucho ponerle cualquier melodía. Desde las melodías clásicas de Lejadodí, por ejemplo, Lejadodí, Likrat Kala Peneisha, una de las más conocidas. Que dicho sea de paso, mucha gente cree que es una melodía sefaradí porque suena. En realidad es un nigún hasidí, es un ¿Mm? nigún hasídico de, me parece, si mal no recuerdo, de mitad del siglo XIX, que entró lentamente en la liturgia judía y obviamente como el Jaudí se puede adaptar a cualquier melodía, se usa ahí. En algunas comunidades alguna vez lo vi también cantar en Keloeinu, por ejemplo. En Keloheinu, en Adonai, en Kemalkeinu, yararay, yararay, yararay. ¿De dónde Así viene? cantábamos en Pardés, así cantábamos en Pardés. Esa melodía es la melodía de Jaudí. Shamor Bezahor, en Keloheinu, es la misma melodía. Vino de ningún Hasidí y se adaptó ahí. Hoy en día utilizado en muchas sinagogas en Israel, alrededor del mundo, etcétera. Tenemos otros piutim. En el caso del Ejadudí, un piut de la Edad Media, ¿no es cierto? Rabí Shlomo Alevi, Shlomo Alkabetz, lo conocemos. La versión original es un poquito distinta, tiene otras palabras y otras cosas entre medio. Y tenemos otros, por ejemplo, de Shabbat en la mañana, del Shaharit de Shabbat, el Adón. El Adón al Kolamasim, o cualquiera de las otras melodías. ¿Cómo sabemos que es un piut? Primero porque está escrito en forma de acuerdo al orden del alefbet, una técnica muy usada por paitanim antiguos, por poetas litúrgicos antiguos. Eh, Muchas veces también, nosotros lo vamos a ver ahora en un rato más, se usa el acróstico, ¿no es cierto? Cada una de las primeras letras de cada párrafo indica la primera letra del nombre del compositor o de alguna idea, o el alefbet, el alfabeto hebreo. Eh, el Adon al Kol Amasim, este poema que nosotros decimos en Shabbat, un poquito antes de rezar el Shema Israel, es paralelo a otro poema que decimos en Shaharit en los días de semana. El Baruch Gedol de A, Ejin, Ufaal, etcétera, también está de acuerdo a las letras del Alephet. Y así tenemos a veces restos eh, eh, de Piutim que Misol coinciden. Jajamim, por ejemplo, ¿no? Misot Jajamim Unebonim, ¿verdad? O O sea, por que no es ejemplo, algo muy largo, pero de entre el medio de toda la mitad te aparece esa de la idea. nada. Los Piutim vienen a eh, enfatizar y a recalcar el momento del año, el contexto en el que se está rezando, el, 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 el- el-
el humor o la intención con la que se está rezando. Por ejemplo, si uno entra a una sinagoga, supongamos que no sabemos qué día del año es, y de repente entro y escucho que están cantando. Nai, narai, rai, 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 rai. No se me va a ocurrir que es Pesaj, es Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y así sucesivamente. Conocemos muchos paitanim. Por ejemplo, Rabbi Elazar Akali. Antes Sí, de entrar a los Paitanim, antes de entrar sí, a los Paitanim, me parece que para mí y para los que nos están viendo y escuchando, si te parece, hagamos como este repaso de los Piutim, dijimos poemas litúrgicos, decimos que están insertados dentro del Sidur. A sí, veces es más reconocible, ¿no? Ver, absolutamente. ok, esto es una brajá, ¿no? Esto es un sal, porque uno abre un Sidur, cualquier Sidur, y es una combinación de qué? Vamos a tratar de aprender versículos bíblicos que los rabinos empezaron a juntar uno, dos, tres, cuatro de forma inconexa y generó algo, una plegaria, salmos, repleto de salmos, que los salmos pueden ser considerados piutim técnicamente o no. Técnicamente, en realidad sí, son un texto que está, no es una prosa, sino que es un cántico. Y es más, todavía viene de antes. Hay dos textos muy importantes en la Torah, hay dos, o incluso más en realidad. Pero tenemos Shirat Hayam, el cántico que dijeron los Bene Israel al cruzar el mar. Tenemos Shirat Ha'azinu, que lo leemos al final del libro de Devarim, cuando Moshe se despide del pueblo de Israel. Tenemos Shirat Shi- Borah. Shirat Vorá, no, incluso también la Torah tenemos Shirat Be'er, ¿sí? Ok. Tenemos también otros cánticos y tenemos también otras menciones a instrumentos, también el libro de Bereshit, la genealogía al principio de Bereshit. eh, em, y tenemos los piyutim que están, digamos, sí, perdón, tenemos en el Tanaj también otros cánticos, Shirat Vorá, por supuesto el libro de Tedilim, Shira Shirim, el cantar de los cantares, y así sucesivamente. Y como bien dice Juri, el concepto de tefilá se fue adaptando con el tiempo. Al parecer, la unidad prístina y más básica de la tefilá era el Shema Israel, y al parecer la amidad que se agregó después. Y con el tiempo eso fue alrededor de eso se fue Entonces haciendo. tenemos Shema Israel como central, Y la después, Amidá, el Shema con bendiciones anteriores, bendiciones posteriores, la Amidá, luego quizás uno de los piutim, no sé si considero un piut, pero también uno de los poemas más litúrgicos más antiguos, como puede ser el Aleinu Leshabeach, hacia el muy final bien, de cada uno de los servicios, y el Kadish, como esta gran alabanza a Dios y demás, sentido pleno, y después se le fueron agregando a eso salmos, y entre todo eso, piutim. Y los piutim pueden estar entre medio de salmos o incluso entre medio de brajot, entre medio de bendiciones. absolutamente. Y lo que hace que las brajot antes del Shema Israel como el Adón se alarguen o que la Amidá en Rosh Hashanah y Yom Kippur parece que no tenga fin, porque Porque metemos todos no los, tiene fin. digamos, ¿no? Están ahí. Y pueden estar antes del Barjú, ¿no? Porque los Piyutim también, y explícanos esto, tienen como había formas que los paitanim, que los poetas litúrgicos componían esto, como bakashot, como pedidos, Muy bien. como ptijot, como aperturas, digamos, reshuyot, como Hay, pedido de permiso para poder rezar. O, muy contanos bien. esto para entender por qué están en estos lugares. Muy bien. En muchos casos, el piyut hay una categoría de piyutim que se llama piyutei reshut, que es como que el reshut es como el permiso o la introducción. Como que el piyut o el paitán, el poeta, viene a pedir permiso, viene a introducir una tefila. Aparentemente esto sucede cuando ya el texto de la tefilá es conocido, por supuesto. Pero entonces tenemos que introducirlo de alguna manera. em, y esto sucede, por ejemplo, en la tradición sefaradí sucede un poco más. Em, Hay otros piyutim que pertenecen a todo el género de Shirata Bakashot. Shirata Bakashot es un concepto sobre todo la tradición sefaradí. Hay distintas formas y tiene distintas extensiones. Shirata Bakashot es un momento en el que el Kaal, la congregación, se junta y cantan una serie de piyutim. Em, por ejemplo, el viernes por la noche, o sea, el Shabbat a la noche, el Shabbat a la noche antes de Shaharit, o sea, estamos hablando 4 o 5 de la mañana, se juntan,
cantan y reciben Shaharit ya, digamos, cantados, ya preparados. En algunos Bate Knesset, por ejemplo, eh, esto se hace solamente los Shabbatot del invierno, de Bereshit a Pesach, hay Shirat Bakashot, de la tradición de Marruecos, de Haleb, etcétera. Hay distintas eh, tradiciones. Por Hay ejemplo, Talu incluso, Matar, las que cantamos para cuando pedimos, o Mayuba Rubo Jumurí de por Gashem, son ejemplo, consideradas cuando pedimos por lluvias o pedimos por rocío, que hay una liturgia hay particular. una liturgia particular, en muchos casos hay una melodía particular, que la melodía también dice mucho. eh, Hay el piut de tal para pedir por el rocío o por Geshem, que es la época de ahora en la que estamos pidiendo por la lluvia, se insertaron en el Musaf eh, de Pesach o de Simchat Torah o de Shmini Atzeret, eh, así como también otros piutim que entraron. Bueno, Rosh Hashanah y Yom Kippur en realidad son como el clímax de esto, o también durante los días de Sukkot, Mm. las Oshanot que recitamos cuando nosotros caminamos alrededor del Abimá recordando lo que se hacía en el Mizbeach, ¿sí? En el altar, en tiempos antiguos. Nosotros vamos recitando las Oshanot y cada día hay otro texto para cada uno de los días de Sukkot, incluso para Oshana Rabba, que este año Oshana Rabba realmente Oshana Rabba fue una gran Oshana, fue una gran salvación, fue el día que se liberaron a los secuestrados, los Jotufim que estaban vivos. Em, y muchas veces se utiliza el piut para poder introducir un texto que ya es conocido, para poder renovar. ¿Sí? Eh, no sé si esa clase la estudiamos juntos en Schechter, sobre el Midrash. Cuando se usaba el Pasuk Karov, el Pasuk Rajok, ¿cierto? Hay un tipo de Midrash Con Tamar Kadari, con Tabar Kadari. que la tuvimos aquí en Piedes. Ah, muy bien. Sí. Eh, hay un tipo de Midrash que cuando el Darshan, si la persona que iba a hacer la prédica, el Dvar Torah, venía, iba a hablar de la parashá de la semana, pero en vez de citar un versículo, un pasuk de la Tira parashá de la cualquier semana, cosa lejos que nada tiene que ver. traía un versículo del Sefer Zeharia, nada que ver, y la gente dice, wow, ¿qué tiene que ver esto con la parashá? Como cuando hacemos nosotros. Los rabinos también usamos, parece que es de tiempo histórico lo hacemos. Entonces el piyut es lo mismo, el piyut dice, oh, pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora? Estamos antes de rezar el Kadish, o antes de rezar, no sé, el Barjú. Eh, entonces tenemos los Piyutei Reshut, tenemos la Shirata Bakashot, están las Yotzrot también. Las Yotzrot viene la palabra Yotzer, que es justamente antes de la Abraha, Yotzer Or antes de Barjú, Yotzer Or Borejoshech, es una Abraha que decimos todos los días en Shaharit, y hay los 4 Shabbatot especiales antes de Purim, eh, Shabbat Pará, Shabbat Shkalim, Shabbat Ajodesh, Shabbat Zahor. Hay Yotzrot, en algunos Sidurim aparecen, son piutim especialmente para ese Shabbat. No se dice en ningún otro momento del año. Hay piutim de Shirata Bakashot, por ejemplo, que tienen una melodía particular para ese Shabbat, para esa, para allá. No se canta ninguna. El piut de Hayei Sarah, ese piut de Hayei Sarah no hay. Y es algo muy interesante. Eh, entonces, en la tradición de los Paitanim tenemos Paitanim muy conocidos. Estábamos diciendo de el Kalir, Rabbi Elazar Kalir, que gran compositor, gran escritor de muchos de los piutim de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Incluso las Oshanot se le atribuyen a Elazar Kalir. Melech Elión, que cantamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Otro gran paitán eh, fue Rabbi Israel Nayara. Rabbi Mm. Israel Nayara fue rabino en la ciudad de Gaza. Eh, no, no recuerdo, no chequeé, pero sé que estuvo enterrado en Gaza. No sé el estatus ahora, vale la pena chequearlo. Una de las cosas increíbles que hizo Rabbi Israel Nayara fue que logró editar un libro en vida que se llamaba Zmirot Israel. Y él compuso un montón de piutim. Por ejemplo, Yaribon, Alam Ve'almai, Ve'almaya, Antum Malka Melech Que Malcham. nada tiene que ver con Shabbat. Esto es Nada un tiene que claro ver. ejemplo de por qué cantamos eso como una de las canciones de Shabbat. Vos después La en Filot de Shabbat, arameo, otro. nadie entiende una palabra en arameo y nada tiene que ver con Shabbat. Pero ahí está, se popularizó. Y eh, estando él todavía en vida, el libro fue editado, impreso 3 veces, lo que habla de una popularidad, pero increíble. El PDF está en Hebrew Books, al menos 2 de las ediciones, la tercera lo encontré. Eh, pero habla de una
de una difusión tremenda para esa época. Estamos hablando del 1500, 1600, si mal no recuerdo. Realmente algo impresionante. Y Rabbi Israel Nayara tiene otros piyutim, por ejemplo, Yala, 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 boy legani, enetz rimon y gampal hagafni. Por supuesto, Mitkatev, que se corresponde, se relaciona con el Shir Hashirim. Eso eh, lo canta o parte de la tradición sefaradí en ¿Sí? Kabbalah Shabbat. En Kabbalat Shabbat, o incluso también es muy común tomar la melodía de algunos piutim y pasarla a otras tefilot. Lo vamos a ver ahora en un segundo. Em, Rabbi Bueno, Israel, Shlomo Alkabetz también, Shlomo ¿no? Alkabetz, Shlomo Ibn Gavirol. Ibn Gavirol, tremendo compositor, uno de los piutim. Abakesha Shahar, ¿no? ¿Es de él? Shahar Avakeshcha. Shahar Shabachar Avakeshcha Abakesh. es un piut que se canta en la mañana. Shahar Avakeshcha. ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer. Lo tengo acá. Eh, Shahar Avakeshcha. Vamos a hacerlo en memoria del rabino Baruch Plavnik. Era uno de los versículos Ah, favoritos. Era uno de los piyutim favoritos de Baruch él y Lecha. introducía algunas veces en Shabbat o en los Yamin Uraim. Y a fe. El Shahar Avakeshcha de Rabbi Shlomo Ibn Gvirol. Rabbi Shlomo Ibn Gvirol vivió en el siglo XI eh, y tuvo una vida bastante trágica. Si mal no recuerdo, enfermedades a la piel, lo que le impedía salir mucho. No era un gran. No hacía trekking, vamos a decirlo así. Shahar Avakeshcha Tsuriu Misgabi. En el alba, en la mañana, Avakeshcha, voy a pedirte, voy a buscarte, voy a reclamarte. Tsuriu Misgabi, mi roca, mi fortaleza. Eroj lefaneja shachri vegamarbi. Voy a preparar ante ti, voy a decir ante ti, shachri vegamarbi, también al anochecer, también al atardecer, al amanecer. Lifnei gedulatja, emot ve'ebahel. Ante tu grandeza, emot. Voy a parar ante tu grandeza. Ve'ebahel. Voy a quedar como, no sé lo que decir. Y lo está escribiendo, que eso es la paradoja hermosa del Piut. Ki ainha tire kol machshebot libi. Tus ojos ven todo lo que yo pienso, todos mis pensamientos. Más de hasher yuhal halev ve'alashon. ¿Qué pueden ya hacer tanto el corazón, con nuestra lengua, con nuestra boca? La azotumako ajruji betoch kirbi. Incluso que tenga toda la fuerza del mundo, nada es suficiente para alabar al Creador. Hinele hatitav zimbrat enosh alken. Como no tengo mucho que darte y no tengo mucho que ofrecerte, lo mejor que puedo darte es esta Zimbrat Enosh, esta canción de un ser humano simple. Odeja beod tihye nishmat Eloavi. Odeja, te voy a agradecer. Beod tihye nishmat Eloavi. Mientras tenga el alma divina en mí, voy a poder agradecerte. Hay varias melodías. Eh, esta dice así. Esta es la de Algeria. Shahar avakeshcha צורי ומשגבי, ארוך לפניך, שחרי וגם ארבי, לפני גדולתך, אמות ואבהל, כי עינך תראה כל מחשבות ליבי. מה זה אשר יוכל הלב והלשון לעשות ומה כוח רוחי בתוך קרבי. הנה לך תיטב זמרת אנוש על כן, הנה לך תיטב זמרת אנוש על כן, עודך בעוד תהיה נשמת אלוהי, עודך בעוד תהיה נשמת אלוהי. איה לה 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 לה. Hermoso. Muchas gracias. ¿Qué hicimos acá? Se dieron cuenta, la última vez que cantamos cambia la melodía.
Y esto me conecta con los Nigunim. Los Nigunim Hasidim muchas veces tienen una primera parte, una introducción que va más lento y después, pum, para arriba, ponemos toda la, toda la cabana, toda la intención de los más conocidos, eh, de Carlebach, por ejemplo. Nai, 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 nai. Nai, nai, na, 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 na. Lo repetimos. Nai, nai, na, 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 nai, na, na. Nai, nai, na, 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 nai, 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 nai. Entonces las dos primeras veces tranquilo y después ya sube. Esto también sucede una, un fenómeno casi matemático, la regla de tres, como quieran llamarlo, aparece en la Torá, lo estudiamos con Pinjas Mandel, ¿no es cierto? Que muchas veces estas expresiones en la Torá que se repiten tres veces y a la cuarta cambia, o dos veces y a la tercera ya es otra cosa. Eh, Está hecho también para romper y para llamar la atención del oyente. Sucede en otros piutim y en otras melodías también. Eh, ¿Por qué es tan importante el piut en la música judía? De nuevo, muchas veces el texto y la melodía al parecer no son suficientes en la tefilá, sino que tenemos que tener una expresión que vaya más allá de la tefilá misma. Como dijimos antes, la shirá, el cántico, quizás uno de los textos más antiguos del Tanaj, Shirat Hayam, Azino, etc. Eh, y justamente la primera shirá, quería traer este midrash que habla de esto. Eh, ¿Cómo empieza Shirat Hayam? Empieza, Az Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel. Y el Midrash dice, hay un Midrash muy lindo, que dice lo siguiente. ¿Dónde está? Lo tengo por acá. Sé que, a propósito de lo que dijimos antes de traer un pasú que no está relacionado, ¿no? Los Bnei Israel entonces irrumpieron en canto, abrieron su boca y dijeron, wow, Az Yashir Moshe Bnei Israel. Entonces cantaron los Bnei Israel. El Midrash dice, Adau Dichtif, así como está escrito, otro piyut del libro de Mishlei, Pia Patja Bejochma, abrirá su boca con sabiduría. En el Eshet Haim, ¿sí? La mujer abre su boca con sabiduría, Vetorat Gesed al Leshoná, y tiene piadosas enseñanzas siempre a flor de labios. Midrash dice, desde el momento en que Dios creó el mundo, a nadie se le ocurrió cantar. Dios creó el mundo, Adán y Jabá, Adán y Eva no cantaron. A Noach lo salvó del diluvio, nada. Abraham lo salvó de 5 reyes y del Kivshana Esh, del horno, nada. A Jacob lo salvó de Esav, nada. A Yosef lo salvó del bor, del pozo, eh, de estar De la mujer de preso en Potifar. Egipto, Sí. nada. Moshe, de repente decimos, ok, recién es cuando los Bene Israel cruzan el mar que a alguien se le ocurre cantar. Dice el Midrash, Keivan Sheba Israel Layam, cuando los Bene Israel cruzaron el mar, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. Eh, Solamente ahí se les ocurrió cantar. Have pia patja bejojma. De ahí viene. Los Bene Israel hicieron algo muy inteligente, muy sensible, muy bamacó, muy al lugar, que fue cantar, pronunciar un cántico. Amar Kadosh Baruj dijo el santo bendito sea, le elu haiti metzapé. Los estaba esperando. Cientos de años. A nadie se le ocurrió cantar. Primera vez que alguien canta. Y es muy curioso porque colectivo. Mm. El aparecer el cantar en conjunto tiene otra dimensión, tiene otra fuerza, tiene otra energía que el cantar Sí, y hasta ahí individualmente. podés incluso elevar ese midrash, esa cacofonía de voces, sí, porque también hay muchos midrashim cómo se cantó, ¿no? Si Si uno Moshe decía repetía, y los otros repetían, o Moshe hacía como también en la lela hay discusiones, ¿no? Como en estos midrashim también uno se pregunta cómo componer la mejor tefilá, la mejor experiencia de rezo en nuestra Keilah, si es cantamos todos juntos, o el Hazán, el líder litúrgico, canta una primera parte y la gente responde. Digamos, hace una parte y los otros hacen la segunda parte. O como hacemos con Odula Donai Kitov y todos dicen ¿viste? Una cosa y todo Odula Donai Kitov al final, o una parte y la otra. Entonces también en ese Shirat Hayam, en los Midrashim de cómo se cantó, también era el debate, ok, ¿cómo generamos nosotros esa experiencia de rezo? Y creo que decías algo muy, muy bonito y muy propio de la tradición judía, que imagino que tiene relación con otras religiones religiosas o culturales y demás, pero no sé. Entonces, como no sé, no hablo. Pero en lo judío
la música, la melodía, no puede faltar. No, 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 no puede haber, digamos, no sé, yo en estas cosas me lo trato de imaginar a Yeshayahu Leibovich, como seguramente estas cosas los Piutim lo seguramente sacaba. le molestaban mucho. No solo eso. No solo a Yeshayahu Leibovitz. Hay A una historia Moshe muy... Benovich, yo me lo imagino a nuestro profesor Moshe Benovich de Talmud. Buah, por eso él no va a la sinagoga. O sea, iba Por una eso, vez al año. hay gente que, por eso, pero hay algunos quizás que nos escuchan, conocen a Yeshayahu Leibovich, así muy estricto, también Muy se racional. volvió bastante popular en Israel en el último tiempo, para bien o para mal, lo que fuese, pero muy estricto y bueno, él va a rezar, no sé, hace las bendiciones, el Shema, la Amidá, listo, esto es el coro, todo, tanta melodía, la, y tantos piutim, y aplaudimos y bailamos y todo, esto para él era bodazará casi, idolatría. Y Moshe Benovich, un profesor nuestro de Talmud, que era bastante similar, que todo lo que no estaba codificado en la ley era rituales del pueblo sin sentido. Pero hay una vuelta y no podemos. No, 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 no. Como que hay una vuelta constante a eso que eh, cambian la experiencia, ¿no? Eh, cambian la experiencia del rezo y con eso nos conectamos, ¿no? Con esas melodías. Como un piut mínimo, le llama Yerushalayim, ¿no? No sé si puede ser considerado un piut, pero una frase aunque sea. Próximo año en Jerusalén, ¿no? Eso para muchos es el Seder de Pesach. O Eh, Alachmanía, cantar Alachmanía. por ejemplo. Este es el pan de la pobreza. Y hay cosas que nos salteamos normalmente en muchas casas. Las cosas que no se cantan. Siempre me causa ¿No? gracia en algunas impresiones y ediciones de Sidurim, Aleinu Le Shabeach, que según algunos, en realidad el lugar original de Aleinu Le Shabeach era en la tefila de Musaf de Yamim Noraim, en la parte de Malhuyot, y de alguna forma llegó al final de todos los servicios. Eh, siempre en muchas ediciones está marcado solamente la parte que se canta, está en negrita. Creo que hay algo interesante en eso, que vale la pena detenerse en eso. Hay una historia del Rabo Obadiah Yosef, que fue el gran rabino sefradí, fundador de Shas, un personaje en el mundo judío y en el mundo israelí, que en algún minuto dijo, basta con los piutim, muchachos, o sea, no, alarga la tefilá en forma innecesaria, no al lugar, y en muchos casos le doblaron la mano, porque el canto popular y la expresión popular de la gente estaba muy apasionada y mucho más a favor del piut. Es Eh, que sí, pero hay una tensión real. Por un lado, yo diría que para aquel que no es obsesivo con la halajá o conocedor, preferiría los piutim no, seguro. a todo el resto de las brajot, de lo que va o de los versículos, ¿no? Digamos, la gente en Rosh Hashanah y Yom Kippur, como experiencia como rabino comunitario, el Unetane Tokef o el Aleinu de Malhuyot lo emociona. Después todos los psukim, los versículos que tenés que decir, según la Gemara, para cumplir Shofarot, Zichronot y Malhuyot. Nada. O todos ay, ¿cómo eran los tres párrafos que aparecen con la misma entrada? Ahí se me está olvidando. VG. Vejen. Eso podríamos saltearnos y a nadie le movería algo. No llegues a saltearte el Adon Olam al final o el Ayom. Ah, ¿No? por Hay supuesto. cosas como que después se transforma en lo central. También pasa muchas veces que por un lado alargan la tefila y creo que si yo pregunto, no sé, una tefila de Rosh Hashanah y Yom Kippur que puede durar 3 horas y media, 4 horas. Si le sacás los piutim y el lailaila, ¿en una hora y media estás? No, eso más vale. En realidad la tefilá es muy simple, o sea, no se canta y se lee rápido, o sea, creo que a muchos también de nosotros nos pasa que nuestra tefilá diaria generalmente es mucho más breve, rápida y concisa de lo que es cuando somos Shlichei Tzibur. Depende, no, estoy hablando de mi caso, no quiero Sí, sí. generalizar. Em, y está bien que ese sea. Me parece que las comunidades también tienen el desafío de proponer diferentes espacios para alguien que ya se enganchó con la tefila, que se enganchó justamente quizás porque empezó con los piutim, con esta experiencia espiritual que va más allá de lo litúrgico y de repente, bueno, va avanzando en ese camino. Está bueno también ofrecerle que tenga otro espacio de tefilá a la medida de lo posible. Creo que Ah, el keva y kavaná, hay la frase famosa, ¿no? Aosé tefilató keva en tefilató tajanuni.
O sea, el que transforma su tefilá solo en lo que va, solo en lo fijo, en lo establecido, su tefilá no es considerada tajanunim, su tefilá no es considerada una súplica. Lo que es interesante, bueno, dice que su tefilá no es tefilá. Dice que su tefilá no es tajanunim, es una Pero tefilá, no pero tiene la intención. no es los tajanunim. No sé si a vos te pasa, lo que me parece que la conexión de la gente, y hablo yo de forma personal también, con estos piutim, que muchas veces de toda la experiencia litúrgica es quizás los momentos y las cosas que más recordamos. Eh, Porque transmite cultura, transmite un montón pero, de cosas. digamos, nadie se conmueve con los VG. No, No, generalicemos, quizás no, alguno, no. VG no te conmueve. El Unetane Tokef, con la melodía que sea, te conmueve. Nadie se conmueve con. También nos pasa, ¿no? Que la otra que tiene. Hay algo de la melodía que conmueve. Y hay algo también de volver a centralizar un mensaje que muchas veces en la tefilá se pierde. Cuando tenés todos los salmos de Yaharit a la mañana. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con mi rezo a Dios una mañana? ¿Sí? Eh, ¿Cómo me conecto? Empezamos 19, empezamos. Si no, pero en cambio, cuando tenés algunos que hablan del amanecer, ¿no? O el Modéani, o el Elohai Neshama, ¿no? Por una cosa de Brajot incluso. Tienen sentido con lo que estoy haciendo. El eh, Lejado Di tiene sentido con ese viernes a la noche, por lo menos las dos primeras y la última de las estrofas, pues en el medio una cuestión más mesiánica. Pero conecto con Shabbat, porque hay otras muchas liturgias, me parece que lo que le pasa a muchos es lo que estoy leyendo, lo que estoy rezando, cantando, no tiene nada que ver con este día. En cambio, creo que estos piutim vuelven a traer la esencia, el etzemayón, ¿no? La en al- esencia del es día. interesante, porque en algunos casos sí, en algunos casos no. Por ejemplo, este piut, el que quiero traer ahora, Yedid Nefesh, muy lindo, se canta en muchas sinagogas al comenzar el Kabbalat Shabbat. ¿Qué tiene que ver Yedid Nefesh con Kabbalat Shabbat? Nada, cero, nada. O quizás hay una conexión. Y muchas veces está dada por el tiempo, a veces hasta por casualidad. Eh, Yedid Nefesh fue compuesto por Rabbi Elazar Azkari, eh, que fue, vamos a decir, un cabalista, por así decirlo. Eh, y este piut aparece en un libro que se llama Sefer Haredim. Sefer Haredim no tiene absolutamente nada que ver con los Haredim modernos. Acá hay una edición, Sefer Haredim, de Rabbi Elazar Azkari. Lo que hace, esto es un libro de alajá. ¿Qué hace un piut en un libro de alajá? ¿Qué tiene que ver? Lo que hace Rabbi Elazar Azkari, como muchos otros compendios de mitzvot y de alajá, intenta clasificar las mitzvot en categoría. Nada nuevo. Está el Sefer Mitzvot Gadol, etcétera. Hay un montón de libros de mitzvot que los categorían mitzvot positivas, negativas, tiempo, no tiempo. Sefer Haredim clasifica gran parte de las mitzvot en base a con qué parte del cuerpo se puede cumplir. Mitzvot que se pueden cumplir con los oídos, por ejemplo, al escuchar el shofar. Mitzvot que se pueden cumplir con los ojos, por ejemplo, al leer. Mitzvot que se pueden cumplir con las manos, como los tefilín. Incluso mitzvot que se pueden cumplir con partes íntimas del cuerpo, que tienen que ver con el prurbu, etc. Y también mitzvot que se pueden, mitzvot atluyot balev, mitzvot que se cumplen y dependen del corazón. En ese contexto, dice, mitzvat hace le'ehovet Hashem. Es un mandamiento positivo amar al Kadosh Baruj Hu, amar a Hashem. Como está escrito, ve'ahavta et Adonai Eloheja. Porque la Torah dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, etc. Claro, pero ¿cómo te puedes ordenarle a alguien, o mandarle a alguien, ordenar que por favor ame a alguien? Parte de eso es que nosotros actuamos como Dios actúa. Vejiyahu adech le'avato le'irato, dice. Es como dice el Rambam. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים והגדולים, ויראה מהם חוכמתו, שאין לה ערך ולא קץ. Mira el mundo que ha creado. Es una cosa maravillosa, la naturaleza, el ver del ser humano, cómo funciona. Esa es una de las formas. Y desarrolla la mitzvah y dice algo muy lindo, una frase, a mí me encanta.
Dice, Derech HaJoshek LeShorer. El que ama, el amante apasionado, la forma en la que expresa su amor es a través de la shirah, a través del canto. Ahora, este canto puede ser musical, que esa es la parte compleja. Una shirah puede ser también un canto, un texto, Un una poema. letra, o puede ser una música. וכיוון שאהבת יוצרנו נפלאה מאהבת נשים. Dice que ya que el amor que la persona tiene por el Kadosh Baruj Hu es más grande que el amor a la pareja, acá dice Nashim, pero más grande que el amor a la pareja, el amor entre seres humanos, Haoev Oto Belev Shalem, que lo ama en forma íntegra, Yashir Levanafit Baraj, le va a cantar las serenatas, los cantos, las canciones que nos dedicamos, canciones de amor, etcétera, lo hacemos con nuestra familia, nuestras Todos los parejas. tangos, todos los tangos, la mitad de las canciones pop y las cumbias tiene que ver con el amor o el desamor. Dice, bueno, a la Hat Kama con mayor razón, hay que cantarle al Kadosh Baruj Hu. Como por ejemplo cantó Moshe, Miriam, Bnei Israel, Itborá, y los Bnei Korach, Shir Mizmor Livnei Korach, la canción de los hijos de Korach, David, Shlomo, etcétera, trae varios ejemplos. Que ¿No? Shem Y Sheahu, hay incluso un midrash que los Bnei estaban por morir, estaban descendiendo al Geinom y empezaron a se cantar, empezaron a cantar, entonces se salvaron por eso, ¿no? Y se transformaron en levitas. ¿verdad? Dice que él explica que el amor y la pasión, el fervor, la inmunidad es tan grande. Dice que muchas veces el amante, cuando está desesperado de amor, se desvela en la noche, no sabe qué hacer. Dice acá también, en el caso del Kadosh Baruj Hu, cita, dice, Lo Ishan ki imal yetzue avato, o sea, no se va a dormir, sino que simplemente va a seguir cantando. Y como dice el libro de Teilim, Hatzot laila akum leodot leja, Como el rey David. como el rey David, que se levantaba a la mitad de la noche a cantar. Zet al mitjajam, etc. Perdón. Eh, Dereja Hoshek, la forma en la que el amante expresa su amor, como nosotros le decimos a la gente que amo mi vida, mi corazón, mi cielo, mi alma, son todas expresiones que vamos a encontrar después en Yedid Nefesh. Yedid es un amado, amigo, cercano. Yedid Nefesh, mi alma, mi cielo, ¿sí? O Levaví, mi corazón. Todas estas expresiones van a estar en el Yedid Nefesh. Yedid Nefesh es un piut que por diversos motivos, justo estaba tratando de investigar eso el otro día, por diversos motivos llegó al Kabbalat Shabbat. Estaba en Seudat Casi, Shlishit primero, originalmente Seudat no, Shlishit. no solamente que primero estaba en Seudat Shlishit, que es muy interesante que esté o en Seudat Shlishit o en el Kabbalat Shabbat, sino que originalmente es un piot que se llama Bakashá Leihut Veheshek Ahava. Es una plegaria para la pasión del amor, para esa gana, ese fervor del amor al Kadosh Baruj Hu. Y originalmente no tenía tiempo. Si tenía tiempo era para la mitad de la noche o antes de Shaharit. Y así fue estipulado originalmente. By the way, el Ktav Yad, el manuscrito original, está en JTS, de la copia, puño y letra de Rabbi Elazar Azkari. ¿Y Como qué todos los... melodía te gusta? ¿Qué melodía te gusta? Muy bien. La melodía, un segundo. ¿Cómo llegó al Kabbalat Shabbat? Se empezó a imprimir en compendios de Shirat HaBakashot, que se dicen en Shaharit. Eventualmente, como es un tiempo, un liminal moment, es un tiempo de transformación, de pasaje entre la noche y la mañana, llegó también a la Seudah Shlishit, llegó al final del Shabbat. Y en forma paralela terminó llegando al comienzo de Shabbat, principalmente a la tradición ashkenazí. La Bueno, tradición sefaradí, también muy parecido al Adon Olam o el por Igdal, ejemplo, que por estaban ejemplo, al comienzo de la tefilá de Shaharit y ahora por algún motivo en un momento pasó hacia el final totalmente. de cosas. Sí. Yedid Nefesh tiene muchas melodías, la más clásica que conocemos en el mundo ashkenazí es una melodía hasidit. Yedid Nefesh Avarachaman Meshoch Avdach Eretzonach Yarutz Avdach Kemo Ayal השתחווה El מול הדרך, כי ירב לו ידידותך, de מנופת צוף וכל טעם. Acróstico de Yud Hei Vav Hei. Caniré, al parecer esta fue una de las razones por las que se hizo tan popular.
también porque es breve, la letra es muy linda. Yedid Nefesh, cercano a mi alma, Abba Rahman, eh, fuente A padre de ver, toda la misericordia, Meshoch Avdaj el Retzonaj, atrae a tu servidor hacia tu voluntad, Yarutz Avdaj Kemo Ayal. Tu servidor va a correr hacia ti como un ayal, como un siervo, y Shtahaveh Muladaraj se va a prosternar ante tu. lo que claramente en un episodio no podemos, y tengo que invitarte de vuelta, Rabino David Arias, para seguir hablando de los piutim y seguir aprendiendo. También una de las cosas que siempre me fascinó de los paitanim, de estos poetas litúrgicos, es el nivel de conocimiento de Oh, hebreo que tenían. muy bien. El nivel de conocimiento de Tanaj que tenían, porque Oh, si uno agarra y desmenuza frase por frase de cada piut, de cada poema litúrgico, de acá. ¿Y de dónde sacó Yedid Nefesh? ¿Y Abba Rahamam de dónde? ¿Y Meshoch Abdeja de dónde está? Y de cada de dos cada uno. palabras hay un versículo. Lejado Di es un gran ejemplo de eso. Lejado Di, Absolutamente. y a veces es versículos bíblicos, muchas veces son midrashim, muchas veces incluso son fragmentos del Talmud y demás, eh, y después con la música e impresos es como que parece que siempre estuvieron ahí, pero en Es realidad muy está tomado de interesante. todos lados. Mencionamos antes a Rabbi Israel Nayara. Rabbi Israel Nayara muchas veces tomaba fonemas o sonidos del árabe local y los transformaba en vocablos hebreos. Por ejemplo, de la palabra Shem Nora, el gran nombre, el nombre temible. Señora, Shem Nora venía de señora. O, por ejemplo, Yaribón es la expresión árabe de Yarab. Oh, Yarab, Yaribón. Eso sucedió en varios piutim. En alguno de los piutim que Rabbi Israel Nayar escribió en el costado, este piuto se tiene que cantar con la melodía de tal y tal, que aparentemente era una melodía conocida, no religiosa, local. O sea, esto de que nosotros adaptamos Leonard Cohen, Alejado Di, no es nuevo, no Ah, pertenece al mundo liberal. eso quería llegar, eso me parece que hiciste un buen segue a esto. Los piutim son el mayor testimonio arqueológico en nuestros libros de oraciones tradicionales de que la plegaria judía es diversa, sin lugar a dudas. Mientras más pasamos el tiempo y más se estandariza el Ashkenazí, que antes era más diverso dentro de sí, o el sefaradí era más diverso Por dentro de supuesto. sí, a través de la imprenta y la popularización y grandes organizaciones que imprimen un sidur para todas las comunidades reformistas o conservadores o ortodoxas o Ashkenazim o Chabad, pero era mucho más diversa y que también había updates y había agregados, ¿no? Y digamos, Totalmente. la otra vez leí que no sabía el origen de Abba Rahamim, que hacemos en Shavuot, Sukkot y Pesach, ¿no? Sí. Y en todos los Hagim, Abba Rahamim, cuando sacamos la Torá. ¿Ok? Que también es un piú chiquitito, en consecuencia de las persecuciones, fue un agregado circunstancial de un momento de la historia por las persecuciones de los judíos por las cruzadas. Y hoy nadie recuerda eso. No hay ni una Absolutamente. nota al pie de por qué es eso y queda ahí. Entonces, por un lado, los piutimes, el testimonio vivo es decir, muchachos, si hay melodías nuevas populares, como decías, o si hay canciones populares judías que ingresan al repertorio de la tfilá, o si hay composiciones de Un, David Friedman, ¿cuál es un, el problema? ese es un ejemplo maravilloso porque David Friedman, Hassanid, del mundo liberal, reformista, etcétera, Zichral y Brajá, su melodía del Abdalá hoy es transversal al mundo judío. La usan en el mundo ortodoxo, el mundo conservador, en todo. Nai, nai, na, 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 nai, nai. Se usa en todos lados. Porque funcionó, es buenísima, es linda, pega bien. Lo mismo con eh, el Shalom Aleichem, ¿no? Que el Shalom Aleichem eran dos Shalom hermanos Aleichem, sí. conservadores ahí en Nueva York. O incluso Lewandowski. Tzadikata Marifraj. O la liturgia de Yamim Noraim del mundo Ashkenazí. Mucho de eso fue compuesto incluso para órgano, estamos hablando de órgano de tubo. Para ir al mundo sefaradí por un minuto, Kulthum, una gran cantante árabe, Mm. egipcia, falleció, no sé, en los años 70, me imagino. Parte de sus melodías se usan en el mundo ortodoxo sefaradí para cantar a Alel, por ejemplo. Oh, deja aquí, Anita, ni, bate, le, Shoah. No es una canción religiosa judía, cuya melodía terminó usándose para el Alel. Entonces esto que nosotros adaptamos, es parte de traer la cultura que nos rodea
a la cultura judía. En vez de renunciar al texto, quizás renunciamos, entre comillas, momentáneamente a la melodía para hacernos parte de lo que pasa alrededor. No sé si tuviste esa experiencia, ¿no? Cuando llegaste a tu comunidad en Fort Myers, pero para mí fue un shock. Que me tardó aclimatarme es acá en las, algunas comunidades liberales y más, por ejemplo, antes de hacer Amotzi, ¿sí? La Brajá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Amotzi lechem min haaretz, cantan acá, Amotzi Motzi lechem lechem min min haaretz. haaretz, we We give give thanks to thanks to God God for for bread. bread. Bla, bla, bla. Al principio dije, ¿qué es esto? Pero eso es un piyut. Un Es piyut un piyut. moderno, Es un en piyut reshoot. inglés, un reshoot. ¿Y sabes qué? Dije, esto tiene sentido. Porque son palabras que la gente puede conectarse. Es una melodía que la gente puede conectarse y que los une. O, Por o ejemplo, acá, no sé, acá cantan en tu Keilah, Misheberach para los Jolim de Debbie Friedman. y lleveras para los Jolim. ¿Cómo le vas a Imposible sacar eso a la cambiarlo. Keilah? Hay un piyut, a mí me gustaría, no porque tengo algo en contra del piyut de Debbie Friedman, hay un piyut hermoso, se llama de Rabbi Rafael Antabi, si no me equivoco. Refat Siri el Nema, tiene una melodía linda, súper fácil, pero imposible cambiarlo, porque el texto de Debbie Friedman, May the source of strength to bless the one, les habla, les hace sentido, y está bien, es parte de lo que decíamos antes, el Kaal es el que canta. Dicho sea de paso, cuando estaba estudiando cuando estudié música en la universidad, en algún momento estamos hablando de la conducción, dirección coral. Y como anécdota, siempre pasa, esto pasa mucho, por ejemplo, en la cancha, cuando uno va a ver un partido de fútbol o cuando canta en una comunidad. Si uno escucha en forma particular, individual, a todos los individuos, seguramente la gran mayoría cantan desafinado. Cuando uno lo escucha de afuera, se escucha todo junto, se escucha bien, se escucha a tono, afinado. Es como el Midrash, ¿sí? Matovu, Aleja y Jacob. Claro, viéndolo de lejos, se ve Son todos genial. lindos. Claro. Sí, yo creo que es un fenómeno al que nos permitís encontrarnos hoy y aprender en este PLF de los Piutim, que nos habla de la experiencia religiosa, nos habla de la música, ¿no? Y hoy recordamos al rey David más que como un guerrero y como un líder militar, un rey, como un paitán, como un creador de poemas litúrgicos que se transformaron en los salmos de Israel y el famoso Midrash en el Talmud que dice que en cada momento desafío de su vida, el rey David respondió cantando desde el vientre materno hasta cuando el rey Saúl lo perseguía y cuando murió y todo Totalmente. cantaba. O por ejemplo cuando decimos la diferencia entre le David Mismor y Mismor le David. Mismorle David. ¿No? Que no fue Un por salmo para inspiración. David o de David un salmo. Hay momentos que tenemos una inspiración religiosa y por eso cantamos, y hay momentos que el canto nos genera La inspiración. eso. Entonces, hay algo maravilloso en los piutim que nos genera esto. Por un lado, aumenta mucho también. También es otro desafío, ¿no? Cuando algo que aparece en un momento y nos sirve para un momento, después ya es un estorbo y hace una... Porque también es otro desafío que quizás te puedo invitar otro día al rabino David Arias para hablar de este desafío que tenemos en comunidades liberales y demás. Cómo hacemos que la tefilá sea una experiencia significativa para cumplir, ¿no? Para el que quiera cumplir con la halajá, con el ritual, Mm, y con la tradición, porque ya otros piutim ya quedaron tan ahí que después sacarlos es imposible. ¿Y imposible. cómo hacer para seguir agregando? Porque quizás el que es, no sé, el Abba Rahamim no le significa nada a nadie, pero si hoy, no sé, por ejemplo, yo voy a decir quizás una herejía para algunos. Desde los últimos 2 años, para Seder Abodá, cantamos Seder Abodá de Jai Ribo. Muy bueno. Bueno, muy bueno. ¿No? Para que el Seder Abodá como está, es largo, es tedioso, es demasiado, nadie se... Seder Abodá de Jai Ribo con la melodía, con la fuerza. Eso es un pure. Entonces digo, ¿tengo derecho yo como rabino o no a sacarlo? ¿Quién considera no? Me parece un gran desafío. Lo que te quiero proponer es lo siguiente, para cerrar. Sí. ¿Cuáles son tuyos, tus piutim favoritos? Cantanos un par de esos piutim, quizás una línea de cada Oh, uno de esos piutim. ¿Cuál es el que te conecta con tu neyamá? ¿Cuál es el que te hace a vos conectarte? eh, bueno, muchas gracias. Yo creo que hay piutim para todo. Hay piutim que muchas veces, esto me olvidé decirlo y es muy importante, hay piutim que no tienen que ver con lo religioso, con la tefila, que no estaban hechos para la tefila, que están hechos para el nacimiento de alguien, para un brit milá, para un zebed abad, para cuando nace una niña, para una jupá.
Piutín para cuando uno se levanta en la mitad de la noche y quiere cantar. Piutín para cuando uno se despierta. Piutín para, por ejemplo, quizás eso sería un lindo cierre. Iba a cantar otro, pero ahora que me acordé, solo Milahat. Eh, Dos cosas para decir. Uno, yo creo que el desafío de nosotros como rabinos es dar a la gente distintas perspectivas. En la tradición judía hay suficiente de todo como para hacer una desfila que sea más concisa, más rápida, más lenta, más espiritual, si es que alguien logra definir lo que es. Em, Creo que eh, la tefilá, así como la composición o la inspiración para un músico, es un músculo que hay que ejercitarlo. A veces uno cuando va a hacer ejercicio uno va inspirado sabiendo que hace algo bueno para el cuerpo, para la salud, etcétera, y a veces uno lo hace por rutina. Eh, en algún minuto está el balance entre ambas. Lo segundo es un gran paitán, a propósito del conocimiento hebreo, Rabbi Abraham Ibn Ezra, tremendo paitán, muchos piutim muy lindos. Agad el Ha, que es el que originalmente iba a cantar, o Piut Reshut para el Kadish, que se canta antes del Kadish. Pero la verdad es que da los acontecimientos de las últimas semanas. Hay un piut que de verdad me gusta mucho por la melodía, por el texto. Es un piut que en muchos lugares se canta en Yom Ha'atzmaut, que durante 2 años no lo canté mucho, no lo puedo encontrar acá en el libro. Se llama Manavuale, que de nuevo, Manabuale. muy bien, lleno de citas las profecías y principalmente del retorno de los cautivos. Manavu ale arim ragle, mevaser shalom bebinyan irech, kol tzofaich y su corrina. La voz de quienes te esperan y sus corrina van a llevar con ellos una voz de alegría. Itnaarim mitoch meginá. Ain be ain tirishech, vas a ver a la Shejina, la presencia, mira, ojo, frente a frente. Veshavu banaich ligvulech. Y tus hijos, tus hijas van a retornar a su lugar. La Shvuim Cantánosla, der, cantánosla. la Shvuim deror, Beshiru Mizmor, para los cautivos, la libertad, Beshiru Mizmor, con cántico y con alabanza. מנבו עלי ארים רגלי, מבשר שלום בבניין עירך, כל צופייך יישאו כל רינה, התנערי מתוך מגינה, עין ועין תרי שכינה, ושבו בנייך לגבולך, לשבויים דרור. ושירו מזמור אל ביתר המור, יישב ילך סולו סולו את המסילה, פיצחו רננה ותילה, יבוא מבשר בלשונו מילה, קומי כי באורך. Hermoso, hermoso, Muchas hermoso. gracias. La letra, la melodía, tu interpretación. Yo creo que esta la aprendí con una profesora persa, Dirshuni, Puede ser. en Israel en un momento, en una ciudad Shlishit, nos la enseñó. Hermosa. Y Sos y Asisu, dice una parte que no canté. Sos y Asisu, cola veleición. Se van a alegrar finalmente. Van a tener alegría y regocijo todos los dolientes de Sion. La bola Hasot Betzela de León. Van a ir a protegerse en la sombra del Creador. Tajat Hoshech Asim la Jorah. Voy a cambiar tu oscuridad por luz. Az mitzion tetzatorah. Ahí recién ahí la Torah va a salir de Sion. Así que cuando ya muchas vuelvan gracias. todos los, Amén. Amén. cuando ya vuelvan todos los hijos a sus fronteras. Eh, Agradecerte por Por hacernos favor. este recorrido musical y creo que esto, voy a decir algo personal, yo podría escucharlo al rabino David Arias cantar, soy de esas personas que una de las cosas que más disfruto es una mesa de Shabbat con Por gente favor. que conozca las mirot, las melodías de Shabbat, o ir a un shil, a un gnis, a una sinagoga y escuchar estas lindas melodías que te llevan. Te llevan a Marruecos, te llevan a Polonia, te llevan a la Edad Media, te llevan a la tierra de Israel, te llevan a diferentes momentos de la historia, digamos, buenas Ujú. melodías bien interpretadas, te llevan.
creo que es una experiencia, para mí esa es mi experiencia religiosa. Mi experiencia religiosa no puede estar desatada de lo musical, de la melodía, de estas letras, y también porque nos mancomuna, ¿no? Eh, Absolutamente. Creo que dejamos de ser comunidad cuando ya no podemos cantar juntos. Y es algo que, no sé si a vos te pasa, como argentinos, quiero sacar esto, quizás como chilenos también lo tengan, siempre que hay argentinos juntos, hay unas canciones del Hay un reservorio código en común. popular argentino que las sabemos todos y las podemos cantar a una mesa, en un fogón, en el auto y demás. Y siento que en Estados Unidos falta. No sé, eso es para hacer como esas canciones populares de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, que todos sabemos, ¿no? Y que Israel lo tiene como nación. El pueblo Sí, judío, sin lugar, no importa dónde estemos, tenemos unas melodías que el Ose Shalom nos va a conectar, el Laila nos va a conectar, el Sheheyanu nos va a conectar, el Adon Olam nos va a conectar. Y hay algo que solamente letras compartidas, con melodías compartidas, ujú. pueden unir a un pueblo disperso. Entonces, más allá de todo lo hermoso del Piut, para mí tiene la idea de una Será, unión. será un tema ideológico, político, al ser eh, quizás una sociedad mucho más individualista, ¿no? Pero Eh, lo digo, ¿eh? ¿No? no, 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 o sea, es interesante analizarlo, no lo estoy diciendo como crítica. Pero sin lugar a dudas los israelíes lo tienen, y mucho más que quizás muchas naciones. Los argentinos lo tenemos, imagino los chilenos también, pero acá hay alguna que otra, pero muy, muy poco. Quiero terminar con lo siguiente, más allá de agradecerte. Si escuchaste o viste algún PLF, Rabino de Vidaria, siempre terminamos con un ping-pong de preguntas y respuestas. Ok, ¿Ok? vamos arriba. Joel Lainianu Mashiv Kalaha. Alajá. ¿Vamos? Vamos. Personaje del Tanaj predilecto. Sin justificar. No se Sin justifica. justificar. Personaje bíblico predilecto. Moshe. Bien. A una escena o historia bíblica a la cual siempre volvés. Em, la historia de Yosef. Una festividad preferida. Yom Ha'atzmaut. Algún versículo bíblico o del Talmud que sea como tu leitmotiv. Wow. Ay, Eh, yo puedo decir uno de vos, ¿eh? eh, Que me lo escribiste en una remera. de Rabí Tarfón, ¿no? Lo aléjame la More. Ese, no, 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 no sé. No tienes que terminar toda la tarea, pero no te puedes desentenderte de ella. No sé si es Eh, esa, pero esa es la que me escribiste en una remera en un momento y la sí. sigo teniendo. La, Hay una frase de mi para allá que es Parashat Nitzavim, que me gusta mucho. Dice: Kikadov veleja adavar meod, befijao bilvavja lasoto. Esto está muy cerca tuyo, no está lejos, no hay que ir tan lejos para buscarlo. Cumplirlo, hay que hacerlo. Befijao bilvavja, con el corazón, con la boca, con lo que tenemos adentro y con lo que sale hacia afuera. Un momento de la historia judía para ir a pasar ahí una semana para ver cómo estaba la cosa. Eh, una semana en el Beit HaMikdash para ver cómo era por dentro, una cosa que me genera mucha curiosidad. No por el deseo de reconstrucción, no, pero esa cosa, ¿cómo era esto? Un personaje de la historia judía con el cual quisieras haber tenido el mérito de hacer Gebruta y de estudiar. Maimónides, sin duda alguna, Rambam. Sí. Una mitzvah. Tefilá. A propósito, Sí. el rezo. Plegaria. ¿Y algún mensaje del judaísmo para el no judío, para el mundo? Oh, creo que estamos en un momento en el que lo judío, lo sionista, lo están tratando de poner en forma separada, como le dijo el rabbi Elliot Cosgrove hace algunas semanas. Creo que es parte integral eh, de la identidad judía. No traten de separarnos de la tierra de Israel, no en lo físico, no en lo político, sino en lo espiritual y en lo que inspira la tierra de Israel. Entonces un mensaje para el mundo no judío sería, eh, los judíos no podemos ser judíos sin nuestra conexión con la tierra de Israel. Podemos discutir cómo es esa conexión, cómo se delimita la tierra de Israel, podemos discutir, pero es indiscutible que tenemos esa conexión. No hay que fanatizarla, hay que encauzarla y darle un balance, hay que balancearla para que siga siendo una fuente de inspiración para todos. Amén.
Querido Rabino David Arias, mi amigo chulo, gracias por inspirarnos Muchísimas en gracias. esta hora con Piutim, con poemas litúrgicos y nos vemos todos en un próximo episodio. Amén.